Bueno, ya estamos próximos a empezar. Bienvenidos todos al miércoles de Ingeniería, los reservorios aluviales en el RIMAC Medio, una nueva fuente de agua para Lima Metropolitana. En esta charla se conversará sobre cómo el río RIMAC ha dotado de agua a la ciudad de Lima por los últimos 90 años y por qué es necesario buscar nuevas fuentes de agua. Además, se comentará por qué los reservorios aluviales en el RIMAC Medio son una alternativa interesante para captar, almacenar y explotar del subsuelo aluvial parte del agua que se pierde en él. En esta oportunidad nos acompaña Guillermo Maiz Molina, ingeniero civil con especialidad en ingeniería hidráulica, con 45 años de experiencia en el rubro. En sus primeros años trabajó en el área de irrigaciones en el Ministerio de Agricultura, Dirección de Irrigaciones. Posteriormente trabajó en consultorías para empresas privadas, tales como Lima, La GESA, en las cuales realizaba diseños de obra hidráulica de riego en el Perú. Además, estuvo vinculado al área de saneamiento, participando en proyectos como la ampliación de la planta de la Artarjea, el segundo Plan Maestro de Agua Potable en Lima, 1997, teniendo como cliente a Sedapal. Estuvo vinculado también a proyectos hidroeléctricos y de infraestructura hidráulica en MWH Panamá y participó en el megaproyecto de ampliación del Canal de Panamá. Actualmente se desempeña como director de Sedapal y realiza consultorías de manera independiente. Bueno, Guillermo, te doy el pase, por favor. Las preguntas se van a realizar al finalizar la charla. Guillermo, por favor, te damos pase. Activa el micrófono, creo que está desactivado. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los que están escuchándome. No sé si podemos ya tener el PowerPoint. Sí, claro, ya está en pantalla, Guillermo. Bueno, quería comenzar diciéndoles que efectivamente actualmente estoy en la dirección de Sedapal y mi principal, dentro de mi misión principal es promover proyectos de nuevas fuentes de agua para darle sostenibilidad al servicio de agua potable y de alcantarillado por los próximos 20 años. Ahora hemos tenido la suerte de sacar adelante el proyecto Marca 2, que es de suma importancia para Lima y que fue en el último nuevo co-ministro del Premier Martos, lanzó el proyecto oficialmente, el proyecto Marca 2, un proyecto que tiene más de 20 años, digamos, tratando de salir adelante. Finalmente se ha conseguido este proyecto, digamos. Bueno, en esta primera lámina mostramos el mapa de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana, como ustedes saben, tiene a Lima predicha con sus 43 distritos y al Callao con 7 distritos. Todo este mapa es el área de servicio de Sedapal. Ni más ni menos que 2.700 kilómetros cuadrados tiene esta área de influencia en la cual Sedapal tiene comprometido el servicio, digamos, 50 distritos entre Lima y Callao, que forman Lima Metropolitana. Además, está dividida en sectores, administrativamente en sectores, el Lima Norte, el Lima Centro, el Lima Este, Lima Sur y el Callao propiamente dicho. Este es el área, repito, el área de influencia de Sedapal. Bueno, para comenzar a entrar en materia, quería mostrar cómo ha sido el movimiento en los últimos 100 años del crecimiento poblacional de la ciudad de Lima. En el año 1920, o sea, hace justo 100 años, la ciudad de Lima tenía tan solo 200.000 habitantes. Ha ido increciendo en todos estos últimos 100 años y en la actualidad tenemos una población de 10 millones, un poquito más de 10 millones y medio de habitantes. Esta es la curva de la población en el tiempo, y esta de acá que también la puse es el incremento poblacional en porcentaje, digamos, ¿no?
En los primeros años, desde el año 20 hasta el año 40, digamos, o hasta el año 60, eh, el crecimiento era muy fuerte porque Lima estaba prácticamente vacía, el recurso tierra alcanzaba, digamos, ¿no? Después, una vez que, a partir de los años 60, donde Lima tenía 2 millones ya 2 millones de habitantes, comenzó a declinar el incremento poblacional, y a partir de los años 90, en que más o menos el país adquiere cierta estabilidad, ya el crecimiento de Lima ya es del orden de entre 2 y 1%. En estos momentos, en el año 2020, el crecimiento de Lima es 1.5%. Eso significa, si son 10 millones de habitantes, significa que cada año entran al sistema, a Lima, 50.000 habitantes más. Y eso es lo que debe contemplar las ofertas de agua que se deben proyectar, sea para 150.000, pero esperemos que este porcentaje vaya gradualmente disminuyendo y en el año 2040 estemos en 0.8, 0.7%. Es importante hacer un poquito de historia. Si nos remontamos a la llegada de los españoles, incluso antes, la fuente de agua para Lima no era el río Rímac. El río Rímac no se tocó para nada como fuente de agua para abastecer a la ciudad de Lima. Desde la los españoles e incluso antes, se tomaba agua de manantiales. Y el principal manantial estaba justo ubicado donde está, en la Tarjea, donde está la planta de tratamiento principal para Lima. Durante todo el periodo del virreinato y los primeros 100 años de República, hasta el año más o menos 1920, no se tocó como fuente de agua superficial. Es a partir de 1920 en que ya comienza a crecer la ciudad, que esos manantiales que estaban ubicados en la Tarjea, se estaba captando el agua cada vez con acueductos más profundos hasta que se secó el manantial de la Tarjea. Bueno, en ese momento, que Lima ya tenía 200.000 habitantes, repito, comenzó a gradualmente comenzar a tomarse el agua superficial del río Rímac, que dicho sea de paso, estaba comprometida con la agricultura. Todo el agua del río se empleaba para agricultura. Es decir, que a partir de 1920 comenzamos a utilizar el río Rímac, pero con una doble motivación. No solamente para abastecer de agua a la creciente ciudad de Lima, sino también como recurso para generar energía hidroeléctrica. Como ustedes saben, la franja costera es angosta. La mayoría de ríos que nace en la occidental de la cordillera de los Andes llega al mar más o menos en una longitud de 120 kilómetros, pero baja 5.000 metros. Entonces, al bajar 5.000 metros tiene una pendiente muy fuerte y eso le da una capacidad energética interesante a estos ríos. Y el Rímac ha sido también aprovechado en ese sentido. Las obras que se hicieron en los últimos 100 años en el Rímac, en forma gradual, las vemos en este cuadro, y son, al principio, entre los años 30 y 60, se hizo un encimado de unas lagunas naturales existentes en la parte alta del Santa Eulalia, que es afluente del Rímac. ¿Con qué motivo? Con el motivo de almacenar agua durante la temporada de crecidas, que es de diciembre a abril, para ser utilizada durante el estiaje. Y así, en el año 64, se pone en operación el proyecto Marca 1, que es conectar la cuenca del Atlántico con la cuenca del Pacífico. Es un hito histórico para CEDAPAL y para el sector energía,
conectar ambas cuencas, la cuenca atlántica con la cuenca pacífica, mediante un túnel que se denominó el túnel trasandino, o el túnel Maricapoacocha. Con eso se derivaron agua de la parte alta del Mantaro, por medio de, primero se hicieron varias lagunas y se derivaron de forma tal de aumentar el caudal hacia el río Rímac. Y después vino en el año 94 la presa Lloran-Mayo, que está ubicada en la cuenca del Rímac, y así sucesivamente Marca 3 en el año 99, proveniente del Mantaro, se almacenaron 48 millones de metros cúbicos más, Marca 4, 54 metros cúbicos más en diferentes épocas de estos 90 años. Y todavía quedan proyectos para ejecutar. Marca 2 es el proyecto que les digo que ya el gobierno se ha comprometido a realizarlo y entrará en operación en el 2025 o 2026, que almacena 90 millones de metros cúbicos. Después quedan proyectos como el Marca 5, la ampliación del túnel Gratton y la recarga del acuífero, que es una fuente de agua, que es la que vamos a tratar ahora. ¿Para qué se hicieron todos estos embalses y todas esas cosas? Para casualmente afianzar el río Rímac, para pasar de un caudal firme de 6.4 metros cúbicos por segundo en su condición natural hasta, en la condición actual, 19.9 metros cúbicos por segundo. Todas estas obras que están listadas acá han logrado eso, llegar hasta 19.9 metros cúbicos por segundo, y en el futuro, con Marca 2, seguirá aumentando el caudal firme. ¿Y qué se entiende por caudal firme? El caudal firme es aquel caudal garantizado a un porcentaje del tiempo del 90 al 95% del tiempo. Es decir, 90 al 95% se garantiza que el caudal sea igual o mayor a ese caudal. O sea, igual o mayor a 6.4 metros cúbicos por segundo en forma natural, y ahora, con el río afianzado, se garantiza 19.9 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que se ha venido trabajando en el río Rímac en los últimos prácticamente 100 años. Y se seguirá trabajando. Este es el mismo mapa, pero ya visto el mapa, digamos, lo mismo que lo anterior. Aquí se observan las tres cuencas citadinas, por decir algo, las tres cuencas que pasan por la ciudad de Lima, que son el río Rímac, la cuenca del río Rímac, la cuenca del río Chillón y la cuenca del Lurín. Por supuesto, la más importante, porque está más afianzada, era del Rímac. La del Chillón casi no está afianzada, y la del Lurín prácticamente no se ha hecho nada, y no se utiliza mucho como fuente de agua todavía, ¿no? Y también se ve que esta es la zona de lagunas, la que está acá en amarillo, la zona de lagunas, acá hay varias lagunas que se han encimado para casualmente tener mayor cantidad de agua almacenada para ser utilizada en el estiaje. Aquí se ve también el túnel trasandino y toda esta área del Mantaro Alto, de la cuenca alta del Mantaro, se conecta hacia la cuenca del Rímac. A futuro, en 2025, ingresará el proyecto Marca 2 a través de un segundo túnel trasandino, y el Marca 5 también a través de un segundo túnel trasandino. También hay una fuente de agua adicional, que es el túnel Gratton, que es un túnel no trasandino, pero sí es un túnel DREN, digamos, que aporta agua al sistema. Bueno, esto constituye el afianzamiento del río Rímac, y esta franja acá que he puesto es el área del proyecto de extracción y recarga, que es el proyecto que vamos a hablar ahora. Es importante poner todas estas cosas en contexto, porque todas estas fuentes de agua obedecen a un plan previamente establecido, digamos. También es importante anotar lo que dije antes, que esta franja costera es una franja de 100 a 120 kilómetros de longitud, y que baja de 5.000 metros de la cota 5.000 hasta la cota 0 prácticamente. Las pendientes promedio son de 4, 5, 6%, y son variables. Por ejemplo, el Rímac, en la zona citadina, que es esta zona de acá, todavía tiene una pendiente fuerte,
y estos ríos realmente no deberían llamarse ríos, sino torrentes. Desde el punto de vista hidráulico, tienen una velocidad crítica o supercrítica más que subcrítica. O sea, ni siquiera califican como ríos, no serían básicamente torrentes. Y otra característica de estos ríos costeros es que en forma natural concentran el 70% de su masa escurrida en un periodo muy corto, en 3 meses, en los meses de lluvia, y el resto del tiempo, el resto del tiempo solamente escurre el 20-30%. Eso complica las cosas desde el punto de vista de aprovechamiento, por eso es que se han dado todos estos afianzamientos de la cuenca de Rímac. ¿Cuáles son los parámetros actuales de oferta y demanda en el río Rímac, digamos, al año 2020? Al año 2020 tenemos una población servida de 9.700.000 habitantes, que representan el 93% de la población de Lima. Hay un 7% todavía que no tiene conexión, o sea, más o menos 700.000 personas que no están conectadas a la red de agua, ni el agua Lea ni el agua de Huachipa, que son las dos plantas de tratamiento que tiene en estos momentos Lima. Entonces, incluso ahora en estas épocas de pandemia, CEDAPAL ha hecho con las alcaldías un gran esfuerzo por dotar de agua con camiones, cisternas, etcétera, a todas estas zonas no conectadas que serían, sin agua, serían zonas muy vulnerables, ¿no? Este es un trabajo que se ha venido realizando desde marzo, de eso la pandemia propiamente dicha. La producción en planta es más o menos 220 litros por cada habitante por día. Y la que llega al usuario, en promedio, por supuesto, porque varía de zona en zona, es de 160 litros por habitante por día. Este valor de 160 litros, bueno, y la relación que hay entre producción y demanda, esto son todas las pérdidas que se dan en el camino, que son fugas, agua no facturada, robos, etcétera, que oscilan más o menos en el 30%. Aparentemente este porcentaje parece ser muy alto, pero no lo es tanto. Estamos entre 28 y 30%. Si comparas con otras ciudades, hay otras ciudades que están con valores de 40, 45%, como es el caso de Panamá, donde he vivido los últimos 15 años, y este porcentaje es mucho más alto. Hay otras ciudades, evidentemente como Santiago, que este valor llega a 20%. Eso va a depender de qué tan buenas redes de agua tengamos, etcétera, ¿no? Quería hablar un poquito rápidamente sobre la demanda de agua. Nosotros estamos acostumbrados a una demanda de agua de 160 litros por habitante por día promedio. Por supuesto que varía mucho, pero en promedio es alto. Es alto y si nosotros nos comparamos con países del primer mundo de Europa, que la demanda es mucho menor. Entonces tenemos también que tener, en ese sentido, también hay la tendencia a que se reduzca este parámetro a unos parámetros menores, digamos. Nosotros estamos más bien influenciados por lo que pasa en este lado del mundo, en Estados Unidos, que son más dispendiosos en la demanda de agua, ¿no? Por habitante y por día. El caudal demandado que tenemos en la actualidad, en estos momentos, es 26.9 metros cúbicos por segundo, es lo que Lima necesita en estos momentos, de los cuales básicamente hay dos fuentes. La fuente de agua superficial, el Rímac afianzado, que hemos hablado, que en la actualidad es 19.9 metros cúbicos por segundo, y que poco a poco se irá incrementando en función al crecimiento de la ciudad. Y tenemos el resto en lo que es agua subterránea, que son los pozos profundos que tenemos en todo el valle Rímac-Chillón. Hay 400 pozos que son los que sirven para complementar la demanda de agua.
Rápidamente, este es un cuadro que indica la proyección de la demanda, de la oferta-demanda al 2040. Tenemos varios rubros, que es el agua superficial, por un lado, que estamos con 19.9, como hemos hablado, y la incrementaremos progresivamente hasta el año 2040 con nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el que les he hablado, Marca 2, o obras de cabecera también se llama, entrará en el año 2025 con 2.5 metros cúbicos por segundo, y el año 2035 ya tendremos los 5 metros cúbicos por segundo, o sea, todo el caudal completo, y así otros proyectos, digamos. Pero también hay agua subterránea, que es otra fuente de agua, los pozos que actualmente que son variables en función a cuánta agua necesitemos. Este es agua realmente complementaria, porque es un recurso caro. Y los proyectos de extracción y recarga de RIMAC medio, Chillón medio, Lurín medio, que son justo que es la materia de la presentación, digamos, que también entrarán en su momento. Ya hay explotado, por si acaso, una parte del RIMAC con 1 metro cúbico por segundo. O sea, este proyecto de extracción y recarga, si bien no es una nueva fuente de agua, ya está operando en estos momentos, muy parcialmente, por supuesto, con 1 metro cúbico por segundo, pero esperemos que para el año 2040 tengamos solamente de RIMAC, extracción y recarga de RIMAC, 4 metros cúbicos por segundo, y lo haremos extensivo también para el Chillón y el Lurín, de forma tal de balancear lo que es oferta y demanda. Y otro fuente de agua son también las desaladoras. En estos momentos estamos inaugurando una planta desaladora, la primera en el Perú, digamos, para agua potable, en la de Santa María, que va a dotar de agua a las poblaciones balnearios, a los distritos balnearios de Santa María, San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa. En noviembre entra en operación ese proyecto con 400 litros por segundo. Y se tienen previstos desaladores en el norte y en el sur con una nueva fuente de agua, digamos, ¿no? Si bien son proyectos un poco más caros que los proyectos del RIMAC, también apostamos nosotros en CEPAL por diversificar la fuente de recurso hídrico y no apostar a una sola fuente, ¿no? Porque la fuente del RIMAC está asociada básicamente a las lluvias. Año que no llueve, cuando un año no llueve, no se llenan los reservorios y tenemos problemas de racionamiento. Entonces, una de las metas es diversificar el recurso para amenguar un poco el tema de dependencia de la hidrología o de las lluvias que se den en la zona. Entonces, esta es la oferta y demanda planificada. Pueden variar un poco las fuentes, pero esta es la oferta y demanda planificada al año 2040. Lima es, como ustedes ya habrán escuchado, es una ciudad desértica. De hecho, es la segunda ciudad desértica más grande del mundo, luego del Cairo, que tiene 16 millones de habitantes, la sigue Lima con 10 millones de habitantes. Y sí, como hemos visto, se han hecho muchas obras para afianzarlo en los últimos 90 o 100 años. Embalses, túneles, trasandinos, o sea, trasvases, etc. Toda clase de obra hidráulica para afianzar. Y dadas las condiciones de estacionalidad de los ríos de la costa, aún, lo interesante es que aún con todas las obras ejecutadas en el RIMAC, que tendientes a mejorar ese caudal firme, aún así, en estos momentos, en los meses de verano, de los 990 millones de metros cúbicos que tiene el RIMAC afianzado, con que dispone para todo el año, hay 360 millones de metros cúbicos que se pierden en el mar. Si ustedes se dan cuenta, cuando pasan por algún puente del RIMAC o pasan por la Tarjea, etc., se dan cuenta que básicamente en invierno no hay agua en el río, todo el agua está tratándose en la Tarjea, pero en verano, entre diciembre y abril, hay agua en el río, que es el agua de las crecidas, de las famosas crecidas del río, digamos, ¿no? Sumando todas esas crecidas, en promedio tenemos que se pierden 360 millones de metros cúbicos
al mar, algo importante, digamos, ¿no? Entonces es un contrasentido que una ciudad de las características de Lima, con 10 millones de habitantes, siendo la segunda ciudad desértica más poblada del mundo, todavía tenga se da el lujo de perder 360 millones de metros cúbicos al mar todos los años, en promedio. Entonces, este proyecto de la recarga del acuífero, de lo que trata es de captar parte, el 50% más o menos, de toda esa masa perdida al mar todos los años, captarla, haciendo una recarga inducida en el acuífero del río Rímac, en el tramo entre Huampaní y La Tarjea. Eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo importante, o sea, la meta de este proyecto es captar unos 150, 160 millones de metros cúbicos, captarlos para aprovecharlos como una nueva fuente de agua para Lima. Entonces, si queremos describir el proyecto de extracción y recarga de Rímac Medio consiste en fomentar la infiltración de agua al acuífero, al aluvial, en un tramo de 22 kilómetros entre Huampaní y La Tarjea. ¿Cuáles son las características de este tramo? Este tramo todavía conserva un ancho de río importante, un ancho de cauce importante, no de río, sino de cauce importante, entendiéndose como cauce el máximo continente de aguas de las que discurre el río, digamos. Pero el río tiene, cuando vienen las crecidas, no tiene más de 50, 60 o 70 metros de ancho, el río propiamente dicho. Entonces tiene la posibilidad, como el cauce es mucho más ancho, tiene la posibilidad de divagar en todo su espacio, en todo su cauce, tratando de buscar su energía mínima, tratando de buscar su menor trabajo, por decir, por eso es que es un régimen muy parecido al régimen crítico, digamos. Entonces divaga. Entonces lo que se trata es de lo siguiente: hacer obras en el río, en el tramo entre Huampaní y La Tarjea, de forma tal de obligar al río a que se extienda durante las crecidas, los 3 meses de crecida, ese ancho de 60 metros, hacerlo artificialmente al ancho máximo de 160, 180 o 200 metros. De esa manera, hacemos crecer el área de infiltración en todo este tramo de acá de los 22 kilómetros entre Huampaní y La Tarjea. Como dato adicional, quería decir que aguas abajo de La Tarjea, cuando comienza la ciudad, aunque esto ya es parte de la ciudad, pero cuando comienza la ciudad antigua, propiamente dicha, lo que ha habido es que el cauce del río ha sido ocupado por obras, por todo, y se ha reducido, el ancho del cauce se ha reducido, pero a su mínima expresión. Ya ya el río en la parte de la ciudad, el cauce es 40 metros, 30 metros, 50 metros, varía bastante, pero se ha reducido bastante y han habido problemas de erosiones, etcétera, como sucedió en el puente del Ejército, digamos, que ha habido una erosión regresiva que generó un salto, una caída de como de 17 metros. Bueno, esta zona de acá no está todavía, conserva un ancho mucho mayor, de 200 metros, por eso es que hay que aprovecharla. ¿Cuál es el sustento técnico? El sustento técnico es que el aluvial del Rímac Medio es un conglomerado de matriz arenosa, o sea, conformado por piedras, arenas, algunos lentes de arcilla, por supuesto, que básicamente son de gran permeabilidad y con una potencia que oscila entre 100, potencia significa la profundidad, ¿no? Hasta el basamento rocoso, que oscila entre 100 y 400 metros de profundidad. Entonces la idea es que este aluvial se puede apreciar cuando nosotros vamos por ejemplo, a los acantilados de la Costa Verde, es el mismo material, ese paquete aluvial es el mismo que hay en el aguas abajo, un poco lavado, por supuesto, porque hay un flujo subterráneo, pero es el mismo material. Y este aluvial actuaría como un reservorio subterráneo,
al que hemos denominado reservorio aluvial. Y las principales características de este reservorio, primero que se tiene que mantener, para que ingrese el agua, se tiene que mantener no saturado o en estado de saturación, de parcialmente saturado, pues de otra manera no hay ingreso de agua. Se han hecho muchas pruebas para determinar los parámetros más importantes de este aluvial, como son, por ejemplo, la permeabilidad en suelo no saturado, que es más o menos 2 metros por día, y conservadoramente, para los cálculos, le ponen 1 metro por día. La permeabilidad en suelo saturado, que es 20 metros por día, y la drenabilidad. ¿Cuál es el concepto de drenabilidad? Es el volumen utilizable dentro de los poros de este material. Generalmente este tipo de material tiene unos vacíos que oscilan entre 30 y 40%, pero no todo el agua de los vacíos es aprovechable. Solamente es aprovechable el 18%. Y conservadoramente para los cálculos se ha puesto 15%. Estos cálculos se han hecho, todas estas cosas se han hecho en vía laboratorio, con pozos, etcétera, pruebas en pozos, etcétera, ¿no? O sea que hay un sustento importante. Vale decir que este proyecto va a continuar, ya se ha licitado el proyecto para continuar. Actualmente hay, de los 22 kilómetros, hay 5 kilómetros construidos, se van a licitar otros 5 kilómetros en los próximos meses, y por supuesto, para hacer unos nuevos estudios, más investigaciones y hacer 5 kilómetros más de obra. Ahora vamos a ver en qué consisten las obras. Esta es una característica del aluvial, digamos, ¿no? El aluvial, como hemos dicho, es un paquete arenoso, que tiene piedras, cantos rodados, que tiene de todo, digamos, pero básicamente es un material muy permeable. Digamos. Aquí vemos el río Rímac, que por alguna razón de posición de materiales, etcétera, durante el cuaternario, el río pasa por entre dos cerros, entre el Cerro de la Santa Rosa y los cerros de Campoy, o sea, un espacio estrecho. No debería ser así. Aparentemente, el río en otra era geológica tenía esta dirección. Y de hecho, el flujo subterráneo tiene como flujo, su dirección principal es esta, que desemboca en la zona sur de la ciudad, básicamente en Miraflores, Chorrillos, San Isidro. Y ahí hay vestigios de que el flujo superficial, todas estas quebradas, como la quebrada Armendáriz, Balte, etcétera, son quebradas que reflejan que hubo un delta, que el río pasaba por ahí en algún momento. Pero, repito, el principal flujo subterráneo todavía tiene esta dirección, digamos, porque esa es la zona libre. Toda esta parte de acá ya es el cono de eyección del aluvial del Rímac Chillón, porque se unen tanto el Rímac como Chillón, y el aluvión, el cono de eyección es justo donde está asentada la ciudad, básicamente donde está asentada la ciudad de Lima, digamos, ¿no? Y aquí, digamos, aquí está representada la mesa de agua, el ingreso del material desde el cauce del río, cómo ingresa el material en un flujo no parcialmente saturado y llega a la mesa de agua donde fluye en forma laminar, por supuesto, un flujo medio poroso, siguiendo una dirección que más o menos es esta dirección, que hacia el sur, digamos, que desemboca más o menos en Miraflores. Las personas mayores, que aquí son gente joven la que me está escuchando, las personas mayores, hemos visto, no sé si se acuerdan, las personas mayores, que cuando ¿sí? la gente iba a la herradura, a regatas, a las playas de Barranco, veían los famosos chorrillos que salían por el aluvial por el acantilado, y la gente se bañaba en ese aluvial que era base de agua filtrada, digamos. Con los pozos profundos, con los 400 pozos profundos que hay actualmente en el Rímac Chillón, se ha bajado la mesa de agua
en esta zona de acá. Y ya desaparecieron esas salidas de agua en el acantilado. Pero bueno, entonces la idea es aumentar el área de infiltración para aumentar la filtración propiamente dicha. El caudal de infiltración en el lecho natural, el caudal potencial de infiltración se ha calculado de la siguiente manera. La longitud entre Huampaní y Huachipa, perdón, ahí está equivocado, entre Huampaní y La Tajea son 22 kilómetros. Y el ancho del cauce promedio está entre 160 y 180 metros, el ancho del cauce propiamente dicha. La permeabilidad hemos dicho que en un medio no poroso es 1 metro por día. El gradiente hidráulico, como hemos visto, es vertical, o sea que el gradiente hidráulico es 100%, o sea 1, y el área de esta franja es el ancho por la longitud, o sea, los 22.000 metros o 22 kilómetros por su ancho. Ese es el área de infiltración. Entonces, el caudal de infiltración se calcula por la fórmula de Darcy, que la deben conocer ustedes, que es la permeabilidad por el gradiente hidráulico y por el área de infiltración en este caso. O sea que de aquí sale que la capacidad de infiltración, de potencial de infiltración en este lecho aluvial, en este tramo de río ampliado a todo el ancho de su cauce, es hasta de 40 metros cúbicos por segundo. Cuando se hizo este proyecto, tuvo que hacerse un canal de estiaje para asegurar el agua que llegara a la Tarjea, porque si no, todo el agua se podría infiltrar, y habían 40 metros cúbicos por segundo o menos, podría infiltrarse todo el agua y no captar el agua para la Tarjea. Entonces era necesario asegurar el agua que requería la Tarjea. Esta es una visualización, un esquema de cómo funcionaría este reservorio aluvial, una sección. Estos representan los pozos profundos en el aluvial, y estamos estimando que hay una influencia de estos pozos de 2.000 metros. Esto ya se ha probado en campo, más o menos 2.000 metros de influencia, y estamos poniendo conservadoramente una profundidad de 150 metros, aunque sabemos que hay profundidades mucho mayores. Y en esas condiciones, si nosotros queremos explotar 5 metros cúbicos por segundo, que es la meta, la mesa de agua la haríamos variar todos los años en 12 metros más o menos, en 12 metros o sea, todos los años se explota, baja 12 metros la mesa de agua, cuando deja de explotarse y comienza a recargarse, sube los 12 metros. O sea, básicamente está actuando exactamente igual que un reservorio superficial. El agua se almacena en la época de avenidas y se vacía en la época de estiaje. Igualmente que un reservorio superficial. Pero ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué no se hicieron reservorios superficiales? Entonces, en vez de pensar en estos reservorios subterráneos. Bueno, básicamente por varias razones. Los reservorios superficiales son altamente no recomendables en estos ríos, sobre todo a partir de la cota 3000 para abajo, donde el río muestra una geología joven, un valle estrecho, una fuerte pendiente, un arrastre de sedimentos muy, muy fuerte, muy potente. Si nosotros hacemos una presa, digamos en la cota 3000, tenemos que tener una presa muy alta para generar un pequeño volumen de almacenamiento, no muy grande porque el valle es muy estrecho. Además, tenemos el problema de que hay tal arrastre de sedimentos que condiciona la vida útil, recorta la vida útil del proyecto porque se llena de sedimentos el embalse. Además, también sellar
la fundación de las presas con este material aluvial, se necesita sellar haciendo cortinas de inyecciones para impermeabilizar la fundación, eso también es carísimo. Y por último, sabemos que estamos en una zona sísmica y ante la eventualidad de una falla de presa en un valle estrecho, la onda de crecida sería de tal magnitud que afectaría a una ciudad de 10 millones de habitantes. Por eso quedan totalmente descartadas las obras, los reservorios superficiales por debajo de la cota 4000. Aquí hay tres tipos decíamos que la forma de ensanchar el río es hacer pantallas transversales en el cauce del río cada 100 metros, que estas son las pantallas vistas en perfil, de forma tal de forzar al río a que se amplíe a todo el ancho de su cauce. Hay tres formas de hacerlo. Una es con pantallas enterradas totalmente, como se ve en este caso, que son las que se han hecho en los 5 kilómetros existentes, pantallas cada 100 metros, y de forma tal de no alterar las condiciones del régimen del río. Y otra alternativa es, que a lo mejor sea la mejor solución, es la que vemos acá con pantallas salientes, de forma tal de cambiar un poquito el régimen del río, que ya no sea súper crítico, sino que sea un régimen más subcrítico, digamos, ¿no? Que sea un río más controlado, digamos, ¿no? Y la otra es no hacer pantallas, sencillamente esplanar el río, y con la esplanación del río se puede llegar a ampliar el río al ancho que queremos, al ancho de cauce que queremos. Estas son las tres alternativas que se van a estudiar en el proyecto que estamos lanzando para la segunda parte de este proyecto de extracción y recarga. Ya pensamos de que la alternativa 1 va a ser la más viable, pero se van a analizar todas estas alternativas. Y por supuesto se van a analizar también todos los parámetros del aluvial. Este es un mapa de las 50 pantallas actuales, y con unas secciones transversales que nos dicen digamos, para chequear niveles de agua antes, digamos, y después de la crecida. Antes de comience la crecida, chequear los niveles de agua, y después de la crecida, cuáles fueron los nuevos niveles de agua. Y se hicieron estas secciones y se confrontaron los niveles. Y en la siguiente lámina se muestran los niveles de agua en octubre del año 99 y del 98, perdón, y en marzo del 99, o sea, luego al inicio de la época de crecidas y al final de la época de crecidas, y se nota claramente de cómo se va recargando el acuífero, y cómo toda esta zona entre la curva roja y la curva azul es el volumen aprovechable, y la influencia en el aluvión es más o menos 2.5 kilómetros, en algunos casos más. O sea que se ve que los cálculos están más o menos correctos, y en estos momentos se está explotando alrededor de 1 metro cúbico por segundo, con unas 50 pantallas. O sea que si nosotros hacemos 200 y pico pantallas, podemos llegar a 4 o 5 metros cúbicos por segundo solamente en el RIMAC. El rendimiento del acuífero se espera que en plena capacidad rinda hasta 5 metros cúbicos por segundo para todo el RIMAC medio. Y la extracción se hace por medio de pozos profundos, de 120 metros de profundidad, más o menos, entre 100 y 120 metros de profundidad, con un rendimiento, en este tipo de materiales ya es conocido el rendimiento de estos pozos, que oscilan entre 40 y 50 litros por pozo. Y
y se proyectan a cada lado de las márgenes del río, entre bolillos, cada 100 metros. Si nosotros tenemos 100 pozos a 50, 40, 50 litros, podemos tener, en efecto, una extracción del agua de 4 a 5 metros cúbicos por segundo, para que sean, digamos, para que entren como oferta de agua para la ciudad de Lima, y que sirva para las próximas décadas. O sea, este proyecto de extracción y recarga, tanto del Rímac, Chillón y Lurín, podría ser una fuente de agua muy importante para cubrir los déficits de agua en los próximos 20 o 30 años. Miren, yo tomé esta foto y miren cómo se ve el río Rímac. Este es el río Rímac, no es el Mantaro, no es el Marañón, es el río Rímac. Pero el río Rímac funcionando con las pantallas transversales. Aquí se nota que forman su propia caída, a pesar de que han sido enterradas, forman su propia caída y ocupa todo el ancho del cauce, que en condiciones sin pantallas ocuparía solamente un tercio del ancho del cauce, digamos, y divagando, el río divagando. No, en este caso forma todo el ancho del cauce y está en pleno proceso de infiltración del agua. Miren esa belleza, que no se ve así nomás en el río Rímac, ¿no? Como todo proyecto, se han analizado sus fortalezas, debilidades, su FODA. El proyecto de extracción y recarga tiene sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Las fortalezas de los reservorios aluviales son que reemplazan a los reservorios superficiales, con todas las ventajas que hemos dicho. Los reservorios subterráneos o reservorios aluviales son antisísmicos de por sí, porque están por debajo del aluvial, digamos, ¿no? Entonces no son afectados, básicamente no son afectados por un sismo. Eso es fundamental. Se aprovecha parte del agua perdida en el mar, ¿no? O sea, esos 330 millones de metros cúbicos que hablamos, o sea, vamos a aprovechar, se supone que al final del periodo del proyecto, de los proyectos de Chillón, Lurín y Rímac, aprovecharemos, perdón, el de Rímac, aprovecharemos 160, la mitad de los perdidos, y todavía podemos tener fuentes de agua en el Chillón y en el Lurín. Otra cosa importante es que no se necesitan plantas de tratamiento para procesar el agua, porque el agua se procesa en forma natural en el aluvial. O sea, el aluvial actúa como un filtro natural. Entonces, el agua se extrae de los pozos, se clorina y va directamente a la red de agua. Esa es otra fortaleza que tiene este proyecto. Otra fortaleza es que se puede, y de hecho se hace por etapas. O sea, ahora hemos hecho, de los décadas 90 se hizo la primera etapa, y ahora a partir del próximo año, se va a construir la segunda etapa. Ahora se estudia este año, y mitad del próximo, y a partir del próximo año se va a construir 5 kilómetros de la segunda etapa. Como es por etapas, se puede ir ajustando el sistema de recarga y todos los parámetros de diseño. Hemos visto que después de hacer la primera etapa del proyecto, los 5 primeros kilómetros, se pueden hacer correcciones, digamos, ¿no? Unas pantallas ya no enterradas, sino sobresaliendo, cambiar un poquito el régimen del río, etc., ¿no? O sea que se puede ir optimizando el proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto básicamente hecho por etapas. Las oportunidades que tiene este proyecto también son importantes. Constituye una nueva fuente de agua
no tan dependiente, eso es muy importante, no tan dependiente de las lluvias. El RIMAC, todo lo que se ha hecho en el RIMAC es todas esas obras de infraestructura tan importantes que se han hecho en el RIMAC, el túnel, los reservorios, están dependiendo de las lluvias que se den en la parte alta de la cuenca del RIMAC y la cuenca del Mantaro. Si no hay lluvias, como sucedió en el año 2004, no se llenan los reservorios. Y al no llenarse los reservorios, tenemos problemas para abastecimiento de agua en Lima y tenemos que entrar en racionamiento. En cambio, esta fuente de agua, a pesar de que es agua del RIMAC, dada su carácter plurianual, dado su flujo laminar y todo, puede haber un año de sequía y sin embargo tú sí puedes seguir explotando el aluvial del RIMAC. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, este proyecto no es tan dependiente de las lluvias como es un proyecto superficial, digamos, de almacenamiento superficial. La otra oportunidad es que puede y debe replicarse en los ríos Chillón y Lurín, en los ríos Chillón Medio y Lurín Medio, ¿no? Porque tienen exactamente el mismo aluvión. Es una fuente de agua alternativa cuando hay sequía en la cuenca alta, eso ya hemos hablado. Y el proyecto está, también otra cosa fundamental, es que el proyecto está vinculado al ornato y a la protección del río, cosa que, por supuesto, nosotros hemos destrozado, no tenemos una cultura cívica para cuidar nuestro río. Incluso tuve la oportunidad de escribir un artículo en estos momentos de pandemia de cómo con estos más de 150 días de encierro, cómo el río ha podido recuperarse en cuanto a calidad de agua, en cuanto a presencia. Nosotros en el río está probado que botamos 10 toneladas por día de basura solamente. Al río todos los días botamos toneladas de basura. En los momentos de pandemia no se ha hecho esto. Entonces, hemos profanado el río y lo seguimos profanando, una afrenta al río, digamos, ¿no? Entonces, esto acá sí está vinculado al ornato de la ciudad. ¿Por qué? Porque estas pantallas obligan también a hacer obras de encauzamientos, como se hizo en la década de los 80 y 90, de los 90. No sé si ustedes, cuando van por la Ramiro Peale y suben por la Ramiro Peale hacia Chosica, digamos, ven unos malecones. Esos malecones se hicieron casualmente asociados a las primeras pantallas que se hicieron. O sea, es parte integral del ornato de la ciudad. Y eso es fundamental, ¿no? En la ciudad, repito, en la ciudad de Lima, no hemos sabido cuidar nuestro río. Hay que tomar conciencia de que nuestra principal fuente de recursos para Lima, día a día la mancillamos, por decir algo, digamos, ¿no? Debilidades. Todo proyecto tiene debilidades, ¿no? Se necesita, y es por eso, y es una de las razones por las cuales se ha atrasado la segunda etapa de este proyecto. Se necesita un trabajo importante de mantenimiento y explotación todos los años en el cauce del río ante la entrada de las crecidas. Siempre, antes de entrar a la crecida, hay que preparar el cauce, hay que planarlo todos los años, pasar la máquina, explanar la zona de recarga, digamos, ¿no? Después, también hay que tener mucho cuidado que en el diseño se debe evitar velocidades de sedimentación, porque si nosotros tenemos velocidades muy pequeñas, el material que arrastra el río, el material fino que arrastra el río, se sedimenta y sella el aluvial y sella la entrada, digamos, ¿no? Entonces se necesita tener una velocidad suficiente para mantenerse como filtro dinámico, siempre el lecho, siempre libre de estos sedimentos finos y pueda recargarse el acuífero.
Es necesario mantener el medio poroso no saturado para permitir la infiltración, eso ya hemos hablado, y la extracción es a través de pozos profundos en ambas márgenes. Y las amenazas también son importantes tenerlas en cuenta. El cauce del río se encuentra siempre amenazado con invasiones precarias. Nosotros somos campeones de las invasiones. Lima es una ciudad que se ha crecido de forma muy desordenada y una de las cosas que no hemos podido controlar son las invasiones, que incluso hay todo lo que es invasión implica mafias y todo, pero bueno, ese es otro tema, digamos, ¿no? Entonces también esta zona entre Guampaní y La Trajea también ha tenido muchos problemas de invasiones, que se ha tenido que cuidar siempre el área intangible, que es lo que es el cauce, digamos, ¿no? Porque como ha sucedido en la Ciudad de Lima, parte de la ciudad proyectos importantísimos de la ciudad, ni más ni menos que la de aislamiento, ha trabajado dentro del cauce del río, digamos, ¿no? O sea, hemos invadido siempre el cauce del río, digamos. La línea amarilla, por ejemplo, tiene parte, invade y parte va por debajo del cauce del río. O sea, tenemos cultura de invadir el cauce, digamos, ¿no? Y este proyecto está relacionado con el proyecto de conducción fuera de cauce, que es otro proyecto que tiene CEAPAL y que estoy impulsando también, que trata de completar todo el sistema de hidroeléctricas que hay, en la cuenca del Rímac. En la cuenca del Rímac hay actualmente 7 hidroeléctricas y necesitamos tener otras 7 para que el agua venga desde las alturas, de donde está la fuente de agua, donde está almacenada la fuente de agua, que es tanto en la cuenca alta del Santa Eulalia como en la cuenca alta del Rímac, venga totalmente fuera de cauce para evitar todas las amenazas de huaicos y esas cosas, ¿no? Entonces, el proyecto extracción y recarga forma parte de todo este sistema planificado y coherente de aprovechamiento de fuentes de agua. La falta de mantenimiento también es una amenaza, y eso lo hemos sufrido en los años pasados, digamos. Falta de mantenimiento es una amenaza para este proyecto. Este es un cuadrito que me gusta ponerlo siempre, y es parte digamos, de todo el esquema coherente de desarrollo de proyectos que han venido a afianzar el río Rímac, y no solamente a afianzar en caudal y mantenerlo también generando energía hidroeléctrica. Este es el área de recarga del acuífero, este es el área del proyecto de extracción y recarga, y aquí está el túnel trasandino. Aquí será el nuevo túnel trasandino que se va a construir y entrar en operación en el 2025. Aquí está la planta potabilizadora Tarjea, y hay otra planta acá en Huachipa, potabilizadora de Huachipa, desde donde parten los dos ramales sur y norte. El norte está construido, el sur puede construirse cuando entre en operación Marca 2. Y una vez que estén todas las hidroeléctricas completas, todas las hidroeléctricas o sea, sacar el 100% del provecho de potencial hidroenergético al Rímac, todo el agua vendrá fuera de cauce. Y eso le conviene a CEAPAL tremendamente, porque preserva el agua de los huaicos, preserva el agua de las contaminaciones biológicas y preserva el agua de las amenazas de los relaves mineros. O sea que preservamos en calidad también nuestros recursos. Y tenemos posibilidades para que en crecidas hagamos nuestra extracción y recarga en esta zona de acá. Entonces, conclusiones para terminar. Creo que me extendí un poquito, pero creo que era importante. Es una nueva fuente de agua que no está asociada necesariamente a las lluvias de la alta cuenca por su comportamiento plurianual, diferente a un comportamiento de un reservorio superficial. Estos reservorios subterráneos son de comportamiento plurianual, o sea que pueden seguir trabajando incluso en un año de sequía. Y forma parte de la diversidad de fuentes a la que apuesta CEAPAL para no depender de una sola fuente.
y además contribuye a aumentar el recurso hídrico en los valles de Rímac, Chillón y Lurín y evitar que se pierda en el mar en la temporada de crecidas. Ya es repito, ya es un proyecto aprobado y explotado por CEDAPAL. Eso no significa que pueda ser mejorado. Está explotado ya a un 20% de capacidad, debiendo complementarse a los 22 kilómetros y hacerse extensivo a los valles del Chillón. Señores, esta es mi presentación de este importantísimo proyecto de extracción y recarga que se continuará a partir del próximo año. Como digo, ya es un proyecto que está en funcionamiento, pero es susceptible de seguir siendo optimizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora sí invitamos a los participantes a elaborar sus preguntas. No sé si desean escribirlas por el chat. Guillermo, ¿deseas que activemos los micrófonos? Como quieras. Bueno, vamos a activar también los micrófonos, chicos, por favor. Si desean generar sus preguntas, es el momento. Si desean utilizar el micrófono, por favor levantan la mano. A ver, he visto George Power, por favor, profesor George Power. Buenas tardes con todos. Ingeniero Mais, felicitaciones por la charla tan interesante, realmente muy instructiva. Solo quería hacer una pregunta en cuanto a la contaminación de esta cuenca del río. No solamente son los relaves mineros. ¿Qué planes hay para implementar plantas de tratamiento de aguas residuales? Porque los poblados, la población crece, pero plantas de aguas residuales parece que hay muy pocas en nuestro país. Esa es mi pregunta. Sí, en efecto, muy importante su pregunta. Bueno, en cuanto a plantas de aguas residuales, la verdad, faltan todavía muchas, pero hemos avanzado en los últimos 30 años un montón. Ahora estamos en el 80 y tantos % en tratamiento de aguas hervidas. Antes, cuando yo comencé, digamos, la década de los 70s, 80s, la única planta que había y muy incompleta, el único tratamiento muy incompleto era el tratamiento de la chira, que era un tratamiento muy superficial, muy incompleto, se constaba de una cámara de rejas y constaba de un túnel y que el agua saliera de toda la zona, el sector de Lima, el principal de Lima, saliera hacia el mar por el morro solar, por una punta del morro, para que el agua fuera mar adentro, digamos, ¿no? Pero siempre había el problema de que el agua retornaba y contaminaba todas las playas del sur, digamos, ¿no? Hoy en día tenemos la Chira mucho más completa, tenemos un emisario submarino de más de 2 kilómetros de longitud y la situación ha mejorado muchísimo. También hay plantas pequeñas, hay 2 plantas grandes que manejan, que son la de la Chira y la de Tahuada, que manejan gran parte de todo el área, de todas las zonas, de todas las aguas servidas. Pero también hay plantas pequeñas, chicas, en varios sitios de la ciudad. Pero usted tiene razón, todavía necesitamos más, sobre todo porque en toda la ribera del Rímac hay lamentablemente poblaciones, pequeños poblados que botan todos los residuos, toda la materia en el río, y el río constituye una cloaca prácticamente. Entonces, la Tarjea, conocedora de esto, por supuesto, el agua que ingresa a la Tarjea y que ingresa a Huachipa es un agua de muy mala calidad, la trata con cloro, básicamente, ¿no? Para balancear la materia orgánica. Los polifecales son muy altos de entrada, ¿no? Entonces hay un tratamiento, pero gastamos al año como 40 millones de metros cúbicos, perdón, 40 millones de soles en tratamiento solamente de la Tarjea. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, casualmente lo que digo, traer todo el agua fuera de cauce, esos
esos 29 o 30 metros cúbicos que se van a necesitar en el año 2040, traerlos fuera de cauce, generando energía hidroeléctrica, complementando las hidroeléctricas que hay actualmente, y dejarla 10 metros cúbicos en Huachipa y los 20 metros cúbicos restantes en la Tarjea. De eso te libras de las contaminaciones biológicas, estas que habla usted, y por supuesto eso no significa que sigamos haciendo plantas de tratamiento de PETARES, ¿no? Plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Necesitamos más, completar el 95% por lo menos, ¿no? En estos momentos en agua potable tenemos el 93% en agua potable, y en desagüe estaremos en el 80%, 78%, 80%. Necesitamos cerrar esa brecha de ambos. En una ciudad como Lima se necesita tener como una ciudad que se respete 98% por lo menos 98% en agua y 95% en desagüe. O sea que todavía falta. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años, por supuesto que hemos avanzado muchísimo. Yo estoy 20 años fuera del país, cuando he regresado me he dado con esa buena sorpresa, sin embargo todavía necesitamos hacer más plantas de tratamiento, sobre todo plantas de tratamiento para evitar que el río sea una cloaca, digamos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Guillermo. ¿Algún otro participante que tenga una consulta? Si desea hacer la consulta, a ver, por chat o por el micrófono, por favor, si es con micrófono, alzar la mano. A ver, Pavel, por favor. Pavel Miranda. Sí, muy buenas tardes, ingeniero. Quería hacer una consulta. Mire, la salinidad del agua en los acuíferos ha incrementado de forma significativa en los últimos años, y esto se puede observar con los indicadores de conductividad eléctrica. Basándose en el proyecto que se quiere realizar en la zona sur, como en Santa María, ¿qué método se va a utilizar para las desaladoras, para obtener las aguas en condiciones adecuadas? Bueno, ya la desaladora de Santa María ya es un hecho, ya está, ya entra a trabajar ahora en noviembre, y realmente es la primera experiencia que tiene una de las primeras experiencias, porque creo que hay otras desaladoras, pero a nivel de minas, pero para agua potable la primera, y para Lima es la primera experiencia, y es una experiencia que recién CEAPAL ha estado estudiando estos últimos 2, 3 años, y es básicamente ósmosis inversa lo que se emplea. Es un método bastante complicado, pero se ha mejorado muchísimo toda la tecnología de las plantas desaladoras, a tal punto que ahora podrían ser bastante competitivas, digamos, ¿no? En un momento dado, el Ministerio de Vivienda, que es CEAPAL dependiente de alguna manera del Ministerio de Vivienda, estaba más entusiasmado por las desaladoras que el proyecto Marca 2, y fue ahí que yo me opuse un poco a las desaladoras, porque el proyecto Marca 2, las comparaciones que hacían entre Marca 2 y el proyecto y la desaladora, tanto en el sur como en el norte, esos son proyectos, ¿no? Porque el que es una realidad ya es el de Santa María para los 4 balnearios, ¿no? Ese entra en operación en noviembre y es por ósmosis inversa. No comparaban bien el tema, digamos, ¿no? No se puede comparar un proyecto con agua, sea de mar o dulce, en la cota 0, que agua derivada en la cota 4000, porque el agua derivada en la cota 4000 tiene la posibilidad de generar energía hidroeléctrica que es invalorable, digamos, ¿no? Es un recurso adicional. Bueno, y sobre lo que usted dice, sí, efectivamente hay zonas del acuífero que están salinizando, digamos, pero no es todo, ¿no? Es las zonas más cercanas al mar. Usted sabe que Lima es una ciudad, que es un plano en declive, digamos, ¿no? Con pendiente, digamos. Si bien es plano, hasta que vienen las activaciones de los menos cerros, etcétera, es un declive. Y, por ejemplo,
La Plaza de Armas, por ejemplo, está en la cota 150 metros sobre el mar, y los acuíferos, el acuífero ahí no hay ninguna, no está salinizado, digamos, es agua dulce, digamos, ¿no? O sea que sí, pero sí, efectivamente hay un tramo en el Callao que el agua está los sales, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Guillermo. ¿Alguna otra consulta como parte de los participantes? Pueden escribirlas en el chat o, si desean con el micrófono, alzar la mano. ¿Todavía estamos con tiempo, Guillermo? Como quieran, sí tengo tiempo. Ok, vamos por favor a alguna otra consulta, si no ya siendo las 2:15 podríamos dar finalizado el evento, si es que no hay alguna otra consulta por parte del público. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la presentación, por las preguntas que también lograste contestar. Bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, a los participantes. Damos por finalizada esta sesión. Buenas tardes.